Con Venezuela, con Estados Unidos, con Trump y Maduro, y este audio del presidente de los Estados Unidos que admite una comunicación, ¿no? A ver. And can you tell us a little bit No, about I can't do that. Mr. President, would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Yeah. Can you talk a little bit about the strikes and the controversy around? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, I about can't do that. Confirma Trump el contacto con Sí. Maduro, con el dictador Maduro, ¿no? Sí, la noticia la dio a conocer el New York Times, importante diario de Estados Unidos, el viernes pasado. Es una comunicación de hace varios días que, según se pudo conocer, tuvo el presidente de Estados Unidos en presencia de su canciller Marco Rubio con Maduro. Fue Trump quien se comunicó con Maduro, no es menor, quien llamó a quien en el marco de esta presión muy fuerte que está ejerciendo Con un Estados porque Unidos. había un ultimátum. Casi, Efectivamente, cerrándole el paso aéreo a Venezuela, acercándolo también de manera marítima en un nivel de tensión máximo, que no sabemos si tendrá una escalada bélica. El clima es de mucha tensión. En esa consulta, porque eso se lo preguntan los periodistas Sí. en el avión presidencial, y él dice, no diría, porque se escuchó en inglés, no diría que salió ni bien ni mal, fue una llamada telefónica. Pero raro, ¿no, Mariel? Porque la semana pasada que había como un límite, un plazo, un tiempo. Estados Unidos quiere que Maduro deje Caracas, Claro. ¿no? Y, digamos, dispuesto a negociar las condiciones, porque obviamente si eso sucediera, Maduro va a querer garantizar que no va Sí. preso, que puede vivir en otro país. ¿Qué se especulaba? Turquía, Cuba, algunos decían que Turquía. estaba en Brasil, Turquía, pero no sé si hay alfombra roja, porque que abandone Caracas, hay que ver esta conversación. ¿Cómo dijo Trump que fue ni buena ni mala? Ni bien ni mal. Ni bien ni, Ni bien mal. ni mal. Ni bien ni mal. Y le Llamativa. habría ofrecido irse, por ejemplo, a Rusia, Ah, ¿no? O a otro país. Rusia fue uno de los países, según lo que se pudo reconstruir. ¿y qué asumiría el presidente legítimo? No, ese es el gran Hay que ver interrogante. cómo sigue, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué sucede en esa transición? Porque además las Fuerzas Armadas están muy alineadas con Maduro. Claro. Habría que pensar en algún régimen de, no sé, Una arrepentidos. transición. Muchas veces no es solo Maduro o la persona, sino el régimen que queda, el sistema que ya hay alrededor de la forma de Claro. gobernar. Bueno, pero Venezuela y ya, otros si países. lográs que Maduro se vaya, todo ese sistema abajo, Diosdado Cabello y sí, todos también, esos, claro. entrarán en situación de pánico. Dirán, che, Sí. esto no es un tema menor, ¿no? Entiendo que Estados Unidos en la negociación no solo contemplará a Maduro, Sí, sino a toda, sino a toda la cúpula. Toda la ¿no? cúpula. ¿Quién tuiteó? El señor Tayana. El señor Tayana, que en medio de la campaña, ¿se acuerdan que había dicho que Venezuela no era una dictadura o una democracia Claro. imperfecta? Bah. Sí. Hago mías las palabras del presidente Petro de Colombia. Es una vergüenza el silencio, la pasividad o el directo acompañamiento por parte de la mayoría de autoridades de la región de decisiones unilaterales que sin ningún fundamento legal violan el derecho internacional y respetan la soberanía de los estados y logran el silencio de los organismos multilaterales competentes. Bueno, no sé, el señor Petro, ¿qué dijo? Claro, no, Petro se pregunta ¿A favor de con Maduro? qué derecho un país cierra el espacio aéreo del otro o amenaza con el espacio aéreo del otro. Lo que Estados Unidos plantea es que Venezuela es un narcoestado Sí. y que Claro, la venta de drogas y que perdieron con la el elección. apoyo de Maduro Claro. afecta a los Estados Unidos. De hecho, Exactamente. hubo casos de que Estados Unidos destruyó lanchas que presuntamente Claro, llevaban presuntamente droga. narco, ¿no? Exactamente. Bueno, el señor Maduro lo vimos esta semana en clima de jolgorio, ¿viste? Lo acusaron no solamente de usar una indumentaria, una zapatilla de no sé cuántos dólares. Festejando la Navidad, ¿no? Festejando Navidad. Desde Están en octubre Navidad, están sí, en están en Navidad, Navidad, exacto. están en clima navideño, pero no es todo. Esta semana pasó esto, miren. Esos son los problemas que nos afectan a todos los trabajadores. Necesitamos un sindicato que defienda a los trabajadores y no que esté encerrado allá con los patrones. En las próximas elecciones, cada quien venga con su carnet y que vote por el que quiera. Va a ganar el mejor. La serie de La Maduro. serie Maduro, No según falta la nada, serie. ¿Qué le dice? ¿El ¿no? Inca bonaerense, la serie? Por ahí algún Se llama impuesto Nicolás. Nicolás. Nicolás, no la vi yo. No, Bueno, igual, no te bueno, preocupes. a ver, más allá del holgorio, que obviamente lo suscita,
habla también del nivel de capilaridad cultural de estos regímenes, Sí, que sí. ya lo ha contado Orwell. Bueno, se ha hablado mucho de que no es solo el mantenimiento del poder a través de las armas, sino con un sistema De convencimiento. Exactamente, de tratar de construir hegemonía a través de la cultura, de la televisión. Mirá la presentación, está ahí con la señora, la presentación de la Sí. serie, todo ambientado porque están desde octubre celebrando Navidad. Viven lo que vos planteás, una irrealidad después de haber logrado que todos aquellos que estaban en contra tuvieron que abandonar el país porque Sí, hay más de 6 millones de venezolanos que se tuvieron que ir. Recordando que hay un gendarme argentino, Sí. Nahuel Gallo, Sí. detenido ilegalmente en Venezuela desde diciembre del 2024. Un año. Sí. No nos olvidemos de No esa nos olvidemos situación. de eso, ¿no? O sea, va a cumplirse un año que tiene una pareja venezolana en una situación completamente irregular. Justo fue liberado Mirá. un detenido que estuvo ahí de nacionalidad peruana estadounidense que pudo estar con Nahuel Gallo. Así que, digo, toda esta situación que digamos, el gobierno argentino mantiene vivo este reclamo, pero que Maduro no da explicaciones. No, ninguna. No, y Además, algo importante- Están en otro planeta, están con esta serie, con todo respeto, en medio de una situación brutal, con gente que la pasa muy mal, con falta de derechos. Comprendo que también hay algunos como Petro, como Tayana, como Lula, que no ha sido muy claro, que defienden este tipo de cosas. Sí, algo Y acá importante. hay una elección perdida y no admitida por esta gente, ¿no? En relación con la visión del presidente Petro, que comparte Tayana, hay que recordar el informe Bachelet, que hizo Sí. trabajando en la ONU, que nadie puede sospechar a Bachelet de imperialista ni No, nada, no, todo no, eso me parece. El informe de la En señora relación- Bachelet fue tremendo. Bueno, en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Mirá lo que es esto. El informe, esto en este caso es de Trota, ¿no? De Trota contestándole a... Contestándole a Que fue Tayana. embajadora en Argentina Bueno, de Venezuela. Tayana, que pobre, habló un desastre cuando se refirió a Venezuela y perdió una elección Dirigente- estaba 14 puntos arriba y la perdió, así que mucho para hablar no tiene, ¿no? Dirigente de una, digamos, del área de derechos humanos que está viviendo en Argentina, que Exactamente. había sido embajadora de Juan Guaidó acá en el país. Sí. No admiten que hay una dictadura, no admiten que Maduro dijo voy a presentar todos los resultados, ¿cómo se llaman las actas. Las Nunca actas. la presentó. Jamás presentó un acta. Nunca presentó Y las siguen actas. insistiendo. Lo que pasa es que les No, da un perdón. poquito de vergüenza, porque Tayana Pará. lo que tendría que decir, o Petro, o Lula, nos encanta el régimen de Maduro, nos encanta eso. Y punto. ¿Cuál es el problema? Para que lo que se admitan. vea que no es algo de un sesgo ni ensañamiento, recordemos que Maduro no lo dejó entrar a Venezuela, le dijo que no vaya. Alberto Fernández, Es verdad. que iba a ir conmovedor porque hizo un comentario en una entrevista Lo antes echó, diciendo claro. tiene que reconocer si pierde. Solo por ese comentario No no, pudo lo entrar. dejó entrar. Está con nosotros Ana Milagros Parra, que es politóloga venezolana y que conoce mucho de todos estos atropellos. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto grande. Llamado de Trump a Maduro, ¿cómo es la frase, Mari querida? ¿Ni buena ni mala? Sí, ni bien ni mal. Ni bien ni mal, ni bien ni mal esa conversación. ¿Qué pudo haber pasado y dónde crees que estamos parados en el conflicto? Bueno, justo hoy salió el Miami Herald diciendo más información sobre la llamada y al parecer hubo 3 cosas que se ofrecieron. Una A ver. es amnistía, que le pidió amnistía a todos los altos mandos y que también que iba a dejar a volver a hacer elecciones si salían del país con amnistía y que ellos se quedaban con el control de las Fuerzas Armadas. Y obviamente eso fue rechazado por la administración de Donald Trump y cuando anunciaron el cierre, entre comillas, del espacio aéreo venezolano, que prácticamente fue una alerta, Maduro volvió a intentar llamar a Trump, pero ahí no hubo respuesta. Así que Hubo un intento, una nueva comunicación que no prosperó. por parte de Maduro, según el Miami Herald, que literalmente hace media hora más o menos es Ahí que se está. publicó. Mire, ahí lo tiene, Ana. El tema es sencillo. Se quieren quedar con el manejo de las fuerzas. Se quieren quedar con el manejo de las Fuerzas Armadas porque no se puede. hay algo muy importante cuando Maduro ofrece un diálogo, cuando Maduro quiere una negociación. Él no va a negociar su capitulación, él siempre va a buscar maneras de quedarse en el poder porque los costos de él quedarse siempre van a ser más bajos que salir, ¿no? Y esto es lo que se está buscando con esta presión, es que se revierta ese balance, que los costos de quedarse en el poder sean más altos del que salir, y creo que eso es lo que está buscando Donald Trump y lo está logrando. ¿Trump es una negociación en solitario o tiene el apoyo de otros países?
Con Donald Trump vemos que hay varios países, principalmente en la región. Ahora la gente se imagina unos marines corriendo dentro de Venezuela y ya los tiempos han cambiado. O sea, ya Trump ha dicho varias veces que puede haber algún tipo de ataques dentro de Venezuela en la tierra, porque ya hemos visto que hay alrededor de 80 lanchas, supuestamente narcolanchas, que han sido derribadas. Menos, 80 muertes eran alrededor de esos. Que no es una cuestión de pensamiento, me gusta o no, que hay una dictadura, que perdieron legítimamente y contundentemente una elección. La gente está mal. La gente está muy mal y la verdad agradezco que lo menciones porque tanta información sobre Donald Trump, Estados Unidos y Venezuela se ideologiza el asunto. Claro. Y se olvida de la cantidad de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa. Países OPEP, países no OPEP, OPEP Plus. Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo. O gente dentro del país. Ahora, ¿vos cómo imaginás una salida en el caso, supongamos, de que Trump lograra que Maduro dejara el poder y algún tipo de salvoconducto, digamos? ¿Cómo te imaginás esa transición? ¿Quién se haría cargo del poder hasta una nueva convocatoria de elecciones? O sea, ¿cómo se resolvería? Porque con un el Congreso, mundo... también un Parlamento manejado por Maduro, o sea, por chavistas. ¿Votaron, se votó el Congreso que no se respetó también? O sea, en 2015. 2015. O sea, ¿se podría integrar ese nuevo Congreso votado en esas elecciones? Ya no está en vigencia el Congreso, porque ya los años legales que debía estar en vigencia Hoy no ya funciona. terminaron, pero se pueden poner otras elecciones, ¿no? O sea, el punto es una reconstrucción del país desde el momento en el que fui viendo la degradación, porque yo trabajé de periodista deportivo muchísimo tiempo. Fui viendo la degradación, fui viendo cómo la gente hacía colas interminables para comprar comida, o que, como pasaba en Cuba, viste que si dejabas una virome o un jabón, era como un elemento de mucha necesidad. Y también fui en un momento previo a una Navidad donde les prometían perniles. Los perniles, que nunca llegaron. Y que llegaron contaminados algunos o no sé llegaron qué cosa, y ¿no? los otros nunca llegaron. Exacto. La gente estaba expectante por la llegada como si nosotros en la Argentina, qué sé yo, un pavo, un pollo o algo para supuestamente pasar dignamente Navidad, y no llegaron o llegaron contaminados. Pero cuando fui, el gran tema era la llegada de los perniles. Eso fue hace rato. Hace rato. Pero igual la gente, ese es el punto, ¿no? Se nos olvida que Venezuela sigue una emergencia humanitaria compleja en este momento. Hay el umbral de pobreza es gigante. Hace poco Cáritas Venezuela publicó un informe horroroso sobre los niños. O sea, hay toda una generación de niños que está en malnutrición, donde en eso no van a seguir creciendo, que no van al colegio, las madres no pueden darle leche, y hay una diferencia y una desigualdad en Venezuela gigante. La mayoría de las personas... Hay comida, no hay dinero para pagarla. Muy cara. Muy cara. Hay comida... A ver, yo llegué acá y yo dije, ok, Argentina, bien, está más caro Caracas que Argentina. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Yo me exilié aquí tengo como 1 mes y medio. Ajá. Me salí de Venezuela hace 1 año. 1 año que te fuiste. Sí. O sea, viviste todas las situaciones habidas y por haber. Yo me fui después de las elecciones por persecución. Ajá. Entonces viví como toda la represión del país. ¿Trabajando como periodista ya? Comunicadora. Sí. Comunicadora. ¿A un sueldo de...? No era un sueldo directo de ellos así, pero o sea, me daba para vivir, por lo menos. Ajá. Pero era muy cerrado, ¿no? O sea, la verdad, la libertad económica que tiene el venezolano allá es mínima y todo depende de la decisión arbitraria del gobierno en el momento. ¿Cuánta gente aproximadamente por mes se sigue yendo de Venezuela, si hay una estadística, o por año? A ver, ahorita tenemos 9 millones de personas. ¿Afuera? Afuera. Una migración de 9 millones. 9 millones de personas, solamente nos supera Siria y Ucrania, que son países en conflicto armado. Todo nuestro Aquí número, tenemos un número muy fuerte de venezolanos, ¿eh? Sí, sí, pero la verdad me han recibido increíble. Sí, los queremos. Mira esta imagen, ¿no? Estas cosas, estos delirios. Que es Maduro con un influencer, como Michelo, uno de los influencers. Mira esto, mira. Argentino. Sí. Esa canción es buenísima. Vamos a cantarla.
Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Bueno, ¿y el paso? Estábamos dando... ¿Y el paso para ver? A ver, así mira. Ajá, vamos a ver. Bueno, baila esto. Venezuela no es como te dicen las redes. Pum, pum. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Venezuela. O sea, por un baile, por una canción, me la habló. Ana Milagros, ¿qué se siente, porque vos tenés sangre venezolana, cuando ves esto? Indignación, obviamente. Una falta de respeto claro, total, pero ya ¿no? estamos un poco acostumbrados, eso es propaganda de ellos. Y esos canales no lo ven la mayoría de los venezolanos. No lo ven. La censura es gigante, sí ven canales nacionales, pero la mayoría se informa es por redes sociales, que Twitter está bloqueado y muchas otras redes sociales también, pero la gente usa VPN. Ah, pero vos Twitter no tenés, por ejemplo, allá si estás no O podés... sea, ya lo usaba con VPN, incluso Exacto. Claro. tenía que esconder chats de WhatsApp, si salía a la calle tenía que usar un teléfono distinto al que yo tengo, porque en ese momento todo el mundo te estaba revisando el teléfono y te podían llevar preso por eso. ¿Cómo? Salís a la calle y te pueden parar y pedirte el teléfono. A cualquier persona. A cualquier persona. Y si hay hay- alcabalas con hay los gente servicios de desaparecida. inteligencia. Claro. Hay mucha gente desaparecida, y que lo vuelvo a decir, desaparecen gente todos los días. Ana, Todos los días. ¿Qué es el helicoide y si actualmente está funcionando, cómo funciona? El helicoide iba a ser un centro comercial y ahora es el centro de tortura más grande que hay en Latinoamérica, que usualmente llevan ahí a los presos políticos, pero hay ya diferentes cárceles donde empezaron a llevar a presos políticos y ejercen diferentes tipos de tortura. El helicoide usualmente están los políticos más, como de más alto perfil, ¿no? Pero todavía sigue en funcionamiento, incluso hay una nueva forma de represión en los que te dicen, te llevo al helicoide para sacarte dinero, y lo que hacen es llevar a la parte de abajo, que hay un comando de la policía. ¿A dónde está? En el centro eso, ¿no? Porque Más iba o a ser... menos. La verdad, nunca llegué Iba a ser, en claro, Caracas. iba a ser un shopping y como decís vos, con condiciones, además, no solamente falta de libertad, inhumanas, porque estaban como viviendo uno encima del otro en condiciones terribles, con enfermedad. En un momento la pobreza tocó más de 80 puntos, chicos. No ha bajado tanto. Y no ha bajado. Hay gente que en algún momento perdió peso, no por decisión. Acá está. Eso es. Esto fue en octubre, mira, con fuegos artificiales sobre este lugar que iba a ser un centro comercial y hoy es un centro de tortura. Podrían ser como los centros que tuvimos aquí durante la dictadura. Nosotros, Como la ESMA. en la Argentina, Acá, claro. cerca de la Como la cancha. ESMA, por ejemplo, Karina, una cosa así, ¿no? Bueno, yo Una cosa el año increíble. pasado... Yo lo que no puedo entender que haya gente tan obsesionada en no reconocer las cosas. Porque sí, bueno, me gusta un régimen dictatorial. De eso te quería contar. El año pasado nosotros, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobamos o dictaminamos un proyecto para declarar el repudio sobre el helicoide y tomar conciencia y apoyo de parte del Congreso Mirá, de la tiran fuego, Nación ¿no? a todos los venezolanos. Y el diputado Goyán de UP y el diputado, bueno, no me acuerdo ahora el otro nombre, hicieron un... El que fue ministro de Salud. Sí, Goyán. hicieron un Mirá. dictamen de rechazo. Mira, ¿por qué está así esto tan iluminado? ¿Qué? Estaban haciendo una fiesta. Y primero de octubre. arriba hay también canchas Yasky, de me acordé el apellido. Yasky, Hugo Yasky. Hugo Yasky. Hugo Yasky está en otro Goyán planeta, ¿no? Hicieron un dictamen de rechazo para que nosotros nos solidarizáramos con el pueblo venezolano por la existencia del helicoide. Son cosas increíbles, ¿no? Bueno, hoy está Ana Milagros con nosotros, pero para nosotros que somos argentinos, ¿qué es aceptar a Maduro? ¿Es aceptar la dictadura? ¿Es aceptar la falta de libertad? Es que no la aceptan, lo escuchamos a Tayana, no puede decir que hay una dictadura. Muchos en el Congreso nosotros no hemos podido hacer declaraciones repudiando la violencia, ni siquiera el reconocimiento de las elecciones Pero, de Karina, Corina Machado, como dice Robertino, por la presencia de UP Si hay tan alguien fuerte que de puede no marcar una neutralidad, la señora Bachelet, que hizo un informe lapidario de lo que está pasando, de la 2021. falta en el 2021. No estamos hablando de alguien que se lo... Hizo un informe... La verdad que yo creo, no sé la mirada de Ana, pero que habiendo seguido bastante el tema, que sin la mediación y el cambio de actitud explícito de al menos uno de los miembros de los BRICS, yo veo muy difícil que la situación cambie. Bueno, en la Los llamada... BRICS, digamos que Al son, menos ¿no? Porque uno de los miembros. Brasil, Sí. Rusia, Rusia, China. India y China. Ahí está como o el sea, grandes contén económico Pero que y es que no político cambie, y que siga aliados Maduro. también de que se Venezuela. ofrezcan como mediadores o que No, cambien la actitud en relación con Venezuela. Están felices de la vida. Pero en la llamada de hoy, el de Miami Herald dijo que dentro de la llamada estaba Qatar, estaba
y Brasil. Y no me acuerdo cuál era el otro, pero se estaba Brasil. Ahora ampliamos lo de la llamada. El señor Jorge Tayana, que encabezó la lista de Fuerza Patria y fue un desastre porque estaban 14 puntos arriba y terminó casi empatado con Santilli, le ganó Santilli. Cuando le preguntaron sobre Venezuela, creo que fue lo único que habló en campaña porque estuvo casi mudo, dijo esto. No, pero la pregunta sería cuál es hoy la posición respecto al régimen de Maduro, que me parece Bueno, una eso pregunta me parece que relevante. fue claro y más la hizo Cristina, ya presidenta del partido, cuando dijo respecto a las elecciones que había que mostrar las actas electorales. Está bien, pero no las mostró. No, no las mostró. Con lo cual, ¿es un régimen legítimo o no? O sea, porque después de ahí, no, o sea, eso reasumió sin haberlas mostrado. Sí, ¿cuántos regímenes ilegítimos tenemos? ¿En América del Sur? En América del Sur, sí, por lo pronto. Yo no estoy seguro de algunos. No, pero la pregunta sería cuál es hoy la posición respecto al régimen de Maduro. Bueno, entre otras cosas, repito, estaban 14 puntos arriba, terminaron perdiendo con candidatos como estos, ¿no? Que están Hacen agua tan flojos. cada Hacen vez que agua. se le pregunta Hacen agua. sobre la posición de Venezuela. Bueno, antes de pedirla a Ana, Ana, contanos brevemente entonces qué fue lo que pasó. Un llamado de Trump. Trump es el que llama a Maduro. Eso no está en la llamada, o sea, no dice en todos los reportajes, no dicen quién llamó a quién, pero ya los dos estaban diciendo vamos a llamarnos, ¿no? Que era lo que también estaba buscando Trump porque le sale mejor que Maduro diga me voy al tener que obligarlo, ¿no? Ya la presión es suficiente, es una presión sin precedentes en el hemisferio. Pero es justo, como dije, hace poco es que salió mayor información en el Miami Herald y dentro de los había mediadores y uno era Qatar y Brasil. Entonces, ya Lula había dicho en las elecciones que él iba a estar como a ser intermediario a ver si pasaba algo, una transición después de las elecciones y nada pasó. Así que también es responsabilidad mucho de los aliados de la región y de toda la región no apoyarlo. Vemos cómo sigue la semana. Muchas gracias por venir, un gusto conocerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias Facundo también y vamos a pelear por ese cachivache. Vamos adelante. Atento. Necesito a vos y a la gente. Pero por supuesto, y además informarlo para que la gente entienda estos delirios de pagamos indemnizaciones de gente que no echamos, cosas raras de una Argentina pobre, ¿no? Me parece que hay un cambio de época que hay que aprovecharlo. Exactamente, gracias por venir.